sea, en Alemania está prohibido tener un partido nazi, ¿no? O sea, sí hay como ciertos estándares donde los partidos antiderechos están prohibidos. Ahora que mencionas a Alemania, no sé si se acuerdan de este libro de Tim Burns que salió hace varios años y se hizo muy famoso porque también alguna plataforma sacó una película que se llamaba Ha vuelto, en donde mágicamente un día aparece Hitler en el siglo XXI y todos creen que es una broma, entonces lo van llevando por todos lados porque lo que dice es que es absurdo, que es como un payaso, hasta que de pronto empieza a escucharlo de verdad y dice, pues es que este tiene razón. Y llega un punto en toda la historia en donde están proponiéndolo para que sea para que sea primer ministro o lo que sea, ¿no? Ya va a tener un gran puesto otra vez. Entonces, lo que intenta contar ese libro, lo que es que el problema no es que haya un personaje como Hitler. El problema es que hay gente que sí piensa así y creo que partidos como vos, ¿no? Organizaciones como FRE, se llamaba, hace rato dije Frente, pero pues es que se me revuelve, ¿verdad? No es culpa mía, es culpa de ellos. La bronca con este tipo de organizaciones es que hay gente que sí se lo toma en serio. Parte de la fuerza que tomó Vox también en algún momento fue, fue el conflicto con los catalanes, en donde el ultranacionalismo se enraizó en parte de la sociedad española que sigue pensando así, ¿no? Recordemos que la sociedad española en realidad nunca terminó de llegar a la democracia. La transición fue un cambio muy extraño vía de la monarquía que no eliminó al franquismo, no eliminó a la falange, ¿no? Entonces, en el momento en el que surge este partido que se está saliendo del PP, y ahí es cuando yo pienso, ¿no? Vamos a traerlo un poco más a México, porque estos personajes que lo están invitando, ¿no? Que invitan y firman esta carta de Madrid, pues sí, tendrán a sus votantes a final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Que tengamos una parte que se va a escindir de un partido conservador que está aliado con el PP, por cierto, y lo recordaron apenas, ¿no? Para decir, nosotros no estamos con, nosotros estamos con el PP. Entonces, esa base ultra horrible, por decirlo de una forma, antiderechos que existe en el PAN, se va a escindir, ¿no? Para crear su propio partido político, ¿no? En contra de las organizaciones y la lucha contra el cambio climático, en contra de los animalistas, en contra de la ideología de género, o sea... ¿Qué tenemos, no? Como si no supiéramos que están allí. Recordemos también, ¿no? Y está en las bases del PAN. Ahorita que mencionaba Luisa a Héctor Alejandro Quintanar, que fue mi maestro, un gran ahora académico en República Checa, escribió un artículo ayer en La Jornada, donde pues habla así que hay unos orígenes franquistas también en el PAN, ¿no? Recordaba cómo Gómez Morín, Jesús Guiza, pues encubraban y defendían a la figura de Franco por ser un gran defensor del catolicismo y de los principios que el franquismo y el catolicismo siempre habían tenido, ¿no? Entonces, ahí vemos que aquí está. Recordemos también aquel libro de las raíces nazis del PAN, del Fisgón, ¿no? Entonces, el problema es que sí existen en nuestro país. El problema es que den espacio a todos estos personajes. No es que vengan, ¿no? El presidente lo dijo en la mañanera, no se le va a aplicar el 33 a este personaje. Es más, que vuelva a venir, ¿no? Y aquí estamos abiertos, no tenemos miedo a nada. La bronca es que les vayan dando ideas y en lo que hacen un pensamiento súper clasista, pues tiene un montón de banda que va a decir, no, pues estos españoles, este Santiago Abascal que también le va al Madrid como yo le voy al Real Madrid, pues entonces son los que la saben, ¿no? Voy a hacer mi propio partido porque igual no me gusta que las mujeres aborten y ese tipo de cosas. La bronca es que hay banda que piensa así. Híjole, nuevamente, Checa, creo que el balón está en tu cancha. O sea, es que yo concuerdo con Ezra en parte de lo que dice. Hay gente que piensa así. Hay votantes que reflejan eso en sus elecciones políticas. Lo vimos con la presidencia de Estados Unidos, con Donald Trump, que acaba de terminar. Lo vemos con otros ejemplos a lo largo del mundo. Bolsonaro
en Brasil, en fin. En realidad, a mí me parece que la llegada o la no llegada de Vox a México, o que se junte con 7 personas en un pasillo en la Cámara de Senadores, no exacerba este sentimiento nacionalista o este sentimiento antiderechos o este sentimiento conservador en un país que tiene una población mayoritariamente católica, que se sabe que tiene ciertas posturas en contra de la migración o en contra de el aborto o en contra del matrimonio igualitario o en contra de la adopción homoparental. O sea, esas son cosas que existen en México, venga o no venga Santiago Abascal a sentarse con 3 y 4 personas y un community manager del PAN. O sea, de verdad que no le daría yo tanta importancia, y yo soy una persona que no está tan de acuerdo con las ideologías de centro. Y siento que a lo largo de la historia las ideologías de centro a lo que nos ha llevado es a jalarnos más a la derecha. Y la izquierda ha perdido batallas por convencerse de que lo correcto es no radicalizarse y no creer que las posturas que están en los extremos tienen cosas que decir. Y la izquierda se ha comprado eso y ahí ha perdido mucho terreno en contra de la derecha disfrazada de centro. Que venga Vox, que manifieste todo lo que tiene que decir y que también nos obligue a quienes no estamos de acuerdo con absolutamente nada de lo que dice Vox a politizarnos fuera de los espacios que actualmente tenemos, en donde también esta izquierda, como ya lo mencionaba Ixchel al principio, también es xenófoba, ¿no? También es antiderechos en algunos espacios, también se ha quedado corta en impulsar la legalización de algunas drogas, se ha quedado corta en despenalizar el aborto en otros estados. O sea, también, si estos carnales de ultraderecha española quieren organizarse aquí en México, ¿por qué no deberíamos de organizarnos quienes consideramos que la izquierda debería estar mucho más jugando por las bandas? Y ahí vas. Híjole, es que, digo, me parece muy interesante la postura que tiene Checa, y quisiera como abrir un poco más la discusión que pones, porque como que dices, y yo estoy de acuerdo, ¿no?, que no necesitamos que venga un líder ultraderechoso para exacerbar antivalores en la población mexicana, pero sí creo que cuando se abren estos vasos comunicantes entre derechas, ¿no?, empresariales y políticas en los países, pueden pasar cosas muy malas. Y digo, tú tienes, creo que más claro que nadie, el ejemplo de Guatemala, ¿no? Acabamos de ver el ejemplo de Bolivia, y digo, un montón de naciones más, ¿no? Creo que sí, digamos, se forman alianzas que pueden terminar siendo muy peligrosas, porque hay intercambio de recursos, hay intercambio de propaganda, de ideas, y terminan siendo muy peligrosas para la población mexicana, ¿no? Ahorita decías que la izquierda ha, digamos, perdido cancha contra el centro. Yo creo que la izquierda ha perdido cancha porque ha tenido una gran falla de comunicación. Por ahí hay una youtuber increíble, ContraPoints, que justo dice, ¿no?, la izquierda llega a decir, es que la tesis marxista de no sé qué, y obviamente ya nos perdimos en ese discurso que no se entiende nada, y la derecha llega a decirte, te van a quitar tu casa, ¿no? Entonces, justo por eso funciona esta derecha populista, crea falsos culpables o falsos enemigos sociales, y por eso es tan peligroso abrirles la puerta, porque hay mucha gente que se deja ir. Ahorita ponía el ejemplo de esta película o libro de Hitler Esra, pero es que no es ni un poco ficción, ¿no? Claro, si yo tengo ciertos sentimientos, no como las personas que votaron por Trump, que me está yendo mal y que no entiendo las causas y no tengo acceso a más información, y alguien me dice, es culpa de ese migrante, en mi cabeza va a ser culpa de ese migrante, pues, ¿no? Y eso se va a volver mi ideología. Por eso el populismo de derecha es tan peligroso. Y el tema es que es un caballo de Troya. Y ahí quisiera que viéramos un tuit que, bueno, a mí me da conflicto personal, porque además alguien a quien conozco y creo que es una persona muy inteligente, y entonces por eso me da tanto conflicto. Digo, estoy en desacuerdo con todo lo que dice, pero es Carlos Mota, que hace un hilo de su encuentro con Santiago Abascal de Vox, ¿no? Y dice, alrededor de las 13 horas recibí un mensaje de un amigo invitándome a una comida en algún lugar al sur de la Ciudad de México. Y total, en el hilo narra ahí que pues casi como fiesta secreta de secundaria que te iban mandando la ubicación para llegar, logra llegar a este encuentro y que... Como masones. Bueno, también como eso, ¿verdad? Pero bueno, al final lo que dice es, pues no tenía nada de raro, ¿no? Tenía 2 ojos, se veía súper normal, no parecía un ultra, ni tenía nada que evidenciara que es un racista, un xenófobo o un misógino, ¿no? Y ese es el problema. Claro que no traen una etiqueta, ¿no? Ni vienen comiendo niños, ni... O sea, pues obviamente no. Esos son los comunistas, Luisa. Sí. O sea, pues ¿cómo querían que se viera, no? ¿Cómo se ve, digamos, la ultraderecha? Pues no traes un tatuaje, ni, ¿no? Como que eso es lo peligroso, justo, que vienen
en trajes súper sonrientes y te dicen cosas que apelan a tu entraña y que son verosímiles, ¿no? Pero que, insisto, generan falsos enemigos públicos y crean incluso conflictos falsos, ¿no? Toda la islamofobia también tiene que ver con eso. En realidad es una campaña de publicidad en contra de ellas y de ellos, ¿no? Mucho más que data real, pues, por lo menos en Europa. Entonces, ese es el problema, que vienen en buena ondita como a una comida y dicen, sí, muchas gracias México con J, ¿no? Por recibirnos, y en realidad sí están pasando cosas, digamos, en este mundo paralelo que pueden ser muy peligrosas socialmente en México, en América Latina y en el resto del mundo, ¿no? Justo por ahí tenemos un tuit de Mextequi, que es Pablo Moctezuma, que justamente es este cartón, ¿no? Que también se hizo bastante popular en las redes sociales, que dice el PAN, la Vox y México con J. Y al final, yo en este caso sí coincido, Luisa, por ahí lo tenemos, el cartón. No sé si de verdad esto sea como prender la llanura, ¿no? O sea, que ya estaba quemada y que entonces con esto estamos abriendo la puerta, efectivamente, como bien dice Checa, en un país conservador, católico, clasista y discriminador, que esto sea... Yo no le llamaría que lo tengamos que permitir o no, pero sí coincido también con Luisa en la parte de que son nuestras y nuestros legisladores. Al final nos damos cuenta de que son nuestras y nuestros legisladores los más conservadores, ¿no? Y también creo que esa sería, por ahí sería mi otra pregunta, Ezra. ¿Necesitábamos esto para darnos cuenta que el PAN es antiderechos, que el PAN tiene estos mensajes, ¿no? Y que históricamente así ha sido? Y también en redes sociales yo veía a muchos integrantes del propio partido diciendo, ¿no? O sea, que era una lástima que pusieran al PAN tan en esa esquina, ¿no? Gracias a esta acción. ¿Por qué? Porque ellos han intentado ser liberales y otro tipo de cosas, ¿no? Pero mi pregunta era más bien, ¿realmente le afecta, ¿no? como al partido como tal? Bueno, yo creo que deja muy claro algo que se decía hace rato, ¿no? Sobre sus posiciones ideológicas que cada vez pues son, no sé, un poco definidas a la hora de estarse mezclando ya tanto con el PRI y con el PRD. Yo creo que ellos no saben cuál es su verdadera ideología y esta visita pues lo deja bastante claro. Además tienen bastante historia, pero pues como Santiago Abascal también se van haciendo buena onda. El tatuaje en realidad, y como ya lo sabemos gracias a la historia, se lo ponen a los otros, justo cuando están en el poder. Y tenemos mucha historia de cómo era esto. Acuérdense, justo recordando aquella visita que hizo Aznar, que hizo en el 2006, hablando en contra del populismo, hablando en contra del socialismo que podía cubrir a México, el peligro para México que podía hacer López Obrador, y que pues para eso había que votar por Felipe Calderón, cosa que resultó en años siguientes en bastantes negocios muy jugosos para las petroleras españolas. Como ya lo insinuaba Luisa hace un momento, se está mostrando quién es el PAN. Y no sé si eso es bueno o es malo, ¿no? Es bueno porque lo podemos identificar muchos de nosotros, porque podemos señalarlos como los antiderechos que son, como la figura del pequeño fascismo que tenemos en nuestro país, de organizaciones muy peligrosas que están detrás de ellos, que no son los liberales y demócratas que tendieron la transición, que intentaban cambiar al país, que ya nos mostraron los gobiernos y que nos lo muestran ahora sus jóvenes o actuales representantes, ¿no? en la Cámara, a la hora de intentar posicionarse ideológicamente y no desmarcarse completo. Eso es lo que estamos viendo. Y es la posición ideológica más clara que ha tenido el PAN en mucho tiempo, ¿no? Por ahí tenemos igual un tuit sobre lo que mencionabas de @Mike_Oviedo, que dice: ¿cómo no van a aceptar en España a Felipe Calderón y Margarita Zavala si en su sexenio beneficiaron con contratos millonarios a empresas españolas como Repsol, Iberdrola y OHL? Ya nada más falta que le otorguen la nacionalidad
que a lo mejor sí la tienen y no lo sabemos, o no lo sabe Mike tampoco,